Mucha gente, mucha gente dice que la película de Navidad definitiva es Die Hard. Otra gente dice que es Eyes Wide Shut. Ellos sabrán. Yo creo que la película de Navidad definitiva es Por un puñado de dólares. Porque hay una Marisol que tiene un hijo que se llama Jesús y entonces hasta que ya por fin... Bueno, he venido a Hoyo de Manzanares para enseñar Golden City, que ya no existe desde hace décadas. Aquí está el antiguo escenario de Por un puñado de dólares, por lo menos el principal. Esta película se filmó entre Hoyo de Manzanares y Almería. Qué pequeña se ve cuando llegas aquí. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha puesto una aplicación para smartphone que hace que si vienes aquí y lo activas, puedes ver virtualmente con realidad aumentada los edificios de la película, entre otros. Entonces, yo creo que la perfección no existe, pero esa aplicación sería perfecta si además de poner los edificios, pudiera quitar las torres de muy alta tensión que hay. Han afeado el paisaje desde entonces y por donde he entrado se podrían evitar, pero habría que grabar esto directamente en Hoyo de Manzanares, no en las afueras. Y bueno, está... Como curiosidad, desde aquí se puede ver ese palacete. En la película se llega a distinguir en una escena. Ahora se ve mejor. Y allí, a lo lejos, se ven las 4 torres de Madrid. Aquí le da igual, dan igual las 4 torres. Lo que importa es esta ciudad, San Miguel. Qué pequeña se ve. Hay un par de abrevaderos. Primero vengo a ver la gorra que alguien se ha dejado aquí. El clásico que se deja la gorra aquí. Aquí está un abrevadero. Se ha quedado azul por el tiempo, como le pasa a las revistas de los kioscos, de tanto que le ha dado el sol. Ahora sale Sadako. No, Sadako todavía no había nacido. Uf. Claro, esto aquí quitas los matojos y te queda todo el espacio que estaba para la cantina, para los Baxter, los Rojo. Yo no soy el fan número 1 de esta película, pero cuando conoces cine de calidad, lo reconoces. También a lo lejos se ven las rocas esas rocas que estaban a lo lejos, que no sabías de qué eran. Pues ya se puede ver bien, se puede ya distinguir. Hay una torre encima, por supuesto. Las torres de muy alta tensión matan, pero además molestan. Además son un incordio y no dejan ver bien el paisaje. Incluso aunque estuvieran todavía aquí los edificios de por un puñado de dólares, igualmente sería una incordia, un incordio. No valdría la pena venir aquí. Esto así parece una tontería, pero poder tocarlo, es un abrevadero de los de verdad funcional.
podrías aquí venir con un borracho y tirarlo. Y entonces saldría ahí diciendo, ya estoy despierto, no estoy borracho, estoy solamente descansando la tripa. Qué maravilla. Tiene los cables soterrados ahí para que no se pudra. Es una maravilla poder caminar por aquí. Incluso una variante de lo que estaba diciendo, incluso si aquí continuasen existiendo los edificios porque los hubieran tenido cerrados desde 1964, igualmente sería menos bello porque no podrías verlo. En cambio aquí, aunque ya no existan aquellos edificios de madera, por lo menos puedes caminar por el pueblo de San Miguel. Ya no existen los Baxter, ya no existen los rojos, no te pueden andar pegando tiros al caballo. Es cierto que no vienes en caballo, nada más vienes en bici, como mucho y gracias, pero puedes darte un paseo por aquí. Y eso para mí es más precioso que cualquier visita donde hayan restaurado de cualquier manera. Ya se sabe que restaurar es como traducir, y a veces el mejor restaurador es aquel que traiciona los ingredientes originales y pone materiales que no son los mismos, que reflejan distinto. Incluso a veces la mera fotografía puede hacer que cambie la textura de un material y parezca distinto. De ahí que en Star Trek estén ahora poniendo todo súper oscuro para que no se note que está hecho de cartón. Antes lo veíamos y no nos importaba, ahora los jóvenes vienen muy exigentes y no les puedes poner cualquier cosa. Entonces, celebro que la madera y el corcho estuviera aquí y que ya no esté, porque eso significa que está limpio, porque eso significa que nuevas plantas pueden vivir aquí y te digo, incluso vivir momentos más felices que aquello que viesen e inmortalizasen las cámaras durante un momento, ya que por un puñado de dólares viene a ser, al fin y al cabo, un sueño. ¡Feliz Navidad!